Bienvenidos, una vez más, a nuestro canal. Espero que tu copyright n teniendo un día fabuloso, lleno de energía y positividad. Y si no es así, no se preocupen. Esperemos que este vídeo les levante el con diéresis nimo un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, aunque a veces intentemos ignorar, es fundamental en nuestras vidas: el impacto que tienen nuestros errores constantes. Esos más menos os fallos, esos hábitos poco saludables, esas decisiones que tomamos una y otra vez sabiendo que no nos convienen. Vamos a explorar superíndice 3 esos errores, que parecen inofensivos por separado, pueden acumularse y tener consecuencias significativas a largo plazo. Y lo es importante, vamos a ver superíndice 3 podemos romper ese ciclo y construir una vida plena y satisfactoria. Antes de que nos adentremos de lleno en el tema, quiero recordarles que este canal es hecho con mucho cariño más menos o para ustedes. Si les gusta el contenido, si les resulta útil, si simplemente pasan un buen rato, los invito a suscribirse. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y por supuesto, si ya estuvieron suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora dejemos de lado las formalidades y entremos de lleno en materia. Todos, absolutamente todos, cometemos errores. Es parte de la naturaleza humana. Aprendemos a través copyright de la experiencia, y la experiencia a menudo implica equivocarnos. El problema no son los errores en sí mismos, sino cuando esos errores se convierten en un patrón superíndice 3n, en una constante en nuestras vidas. Imaginen una gotera en un techo. Una sola gota de vez en cuando puede parecer insignificante. Pero con el tiempo esa gotera constante va erosionando el material, debilitando la estructura y, eventualmente, causando daños más menos o mucho mayores. Lo mismo ocurre con nuestros errores. Un error aislado, una mala decisión superíndice 3n ocasional, puede que no tenga un gran impacto. Pero cuando repetimos esos errores una y otra vez, las consecuencias se multiplican y pueden llegar a ser devastadoras. Pensemos en ejemplos concretos. Imaginen a alguien que sabe que fumar es perjudicial para su salud, pero sigue fumando un cigarrillo tras otro, día tras día. Cada cigarrillo individualmente puede parecer un pequeño más menos o placer, una forma de aliviar el copyright ese. Pero la acumulación superíndice 3n de esos cigarrillos a lo largo del tiempo aumenta drásticamente el riesgo de enfermedades graves como el cáncer de pulmón superíndice 3n, enfermedades cardíacas y problemas respiratorios. Un pequeño más menos o error, repetido constantemente, se transforma en un grave problema de salud. Otro ejemplo podría ser el de una persona que constantemente pospone sus tareas importantes. Sabe que tiene que hacer un trabajo o estudiar para un examen o pagar una factura, pero siempre encuentra una excusa para dejarlo para después copyright ese. Al principio puede parecer que no hay problema, que tiene tiempo de sobra. Pero la acumulación superíndice 3n de tareas pendientes genera copyright ese, ansiedad y finalmente puede llevar al fracaso. Un error constante de procrastinación superíndice 3n se convierte en un obstáculo importante para alcanzar sus objetivos. Y no solo hablamos de errores que afectan nuestra salud o nuestro trabajo. También copyright n podemos hablar de errores en nuestras relaciones personales. Imaginen a una persona que constantemente critica a su pareja, a sus amigos o a sus familiares. Quizá se lo haga sin mala intención superíndice 3n, pensando que siendo honesta o que ayudando a los demás a mejorar. Pero la acumulación superíndice 3n de críticas, por muy bien intencionadas que sean, puede dar más menos a las relaciones, generar resentimiento y finalmente llevar a la ruptura. Un error constante de falta de empatía y comprensión superíndice 3n se convierte en un veneno para las relaciones interpersonales. Ahora bien, la pregunta clave es: ¿por qué copyright repetimos estos errores? ¿Por qué copyright caemos una y otra vez en los mismos patrones negativos? La respuesta es compleja y multifactorial. A veces se debe a la falta de conciencia. No somos conscientes del impacto que tienen nuestros actos. No vemos la relación superíndice 3n entre nuestros errores y las consecuencias negativas que experimentamos. Otras veces se debe a la falta de autocontrol.
Sabemos que algo es malo para nosotros, pero no tenemos la fuerza de voluntad para resistir la tentación superíndice 3N. Nos dejamos llevar por la gratificación superíndice 3N inmediata, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Y en muchos casos, se debe a la falta de habilidades de afrontamiento. Utilizamos esos errores como una forma de evadir el copyright S, la ansiedad o el dolor emocional. Fumamos para calmarnos, comemos en exceso para sentirnos mejor, procrastinamos para evitar enfrentarnos a una tarea difícil. En lugar de abordar los problemas de raíz, recurrimos a comportamientos poco saludables que nos brindan un alivio temporal, pero que a la larga nos perjudican a UNMUNS. Pero la buena noticia es que podemos cambiar. Podemos romper ese ciclo de errores constantes y construir una vida MUS plena y satisfactoria. El primer paso es tomar conciencia. Tenemos que identificar esos patrones negativos en nuestra vida, esos errores que repetimos una y otra vez. Para ello podemos llevar un diario, hablar con un amigo de confianza o buscar la ayuda de un profesional. Lo importante es reconocer el problema. Una vez que hemos identificado nuestros errores constantes, el siguiente paso es entender por qué copyright los cometemos. ¿Cuál es la necesidad que estamos tratando de satisfacer? ¿Qué copyright emociones estamos tratando de evitar? Una vez que entendemos las raíces de nuestros comportamientos negativos, podemos empezar a desarrollar estrategias MUS saludables para afrontar esas necesidades y emociones. Por ejemplo, si fumamos para calmarnos, podemos buscar alternativas como la meditación superíndice 3N, el yoga o el ejercicio físico. Si comemos en exceso para sentirnos mejor, podemos aprender técnicas de manejo del copyright S o buscar el apoyo de un terapeuta. Si procrastinamos para evitar enfrentarnos a una tarea difícil, podemos dividir la tarea en partes MUS más menos así manejables, o pedir ayuda a alguien que nos pueda orientar. El proceso de cambio no es fácil. Requiere esfuerzo, dedicación superíndice 3N y sobre todo paciencia. No podemos esperar cambiar de la noche a la más menos sana. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos en los que nos sintamos tentados a volver a nuestros viejos hábitos. Pero lo importante es no rendirse. Si cometemos un error, no nos castiguemos. Simplemente reconozcamos el error, aprendamos de con diéresis copyright L y sigamos adelante. Recuerden que el cambio es un proceso gradual. Cada pequeño más menos o paso que damos en la dirección superíndice 3N correcta cuenta. Cada vez que resistimos la tentación superíndice 3N de repetir un error, estamos fortaleciendo nuestra fuerza de voluntad y construyendo un futuro mejor. Y no tengan miedo de pedir ayuda. Buscar el apoyo de un amigo, un familiar o un profesional puede marcar una gran diferencia en el camino hacia el cambio. En resumen, hemos visto superíndice 3 los errores constantes, por pequeño más menos os que parezcan, pueden acumularse y tener consecuencias significativas en nuestra salud, nuestro trabajo y nuestras relaciones. Hemos explorado las razones por las que repetimos estos errores y hemos visto superíndice 3 podemos romper ese ciclo y construir una vida MUS plena y satisfactoria. Espero que este vídeo les haya resultado útil e inspirador. Me encantaría saber qué copyright piensan sobre este tema. ¿Les son los errores constantes que MUS les preocupan? ¿Qué copyright estrategias utilizan para superarlos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido de algo. No olviden darle un me gusta, si les ha parecido interesante compartirlo con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan beneficiarse de esta información superíndice 3N, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, ustedes tienen el poder de cambiar su vida. No se rindan y sigan adelante. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo gigante.